En el día de hoy les hablaremos sobre un tema muy interesante. Mis compañeros y yo les hablaremos sobre las hemoproteínas. Para comenzar, definiremos qué son las hemoproteínas. Las hemoproteínas. Las hemoproteínas son un conjunto ubicuo y extenso de proteínas, con una enorme diversidad funcional relacionada con la versátil reactividad del ion de hierro del grupo hemo. El hierro en el hemo es capaz de sufrir oxidación y reducción. La gran mayoría de sus funciones biológicas involucran la unión de ligandos pequeños al metal, regulada por la identidad y dinámica de los aminoácidos de su entorno. Las hemoproteínas ayudan a la distribución de hierro del cuerpo humano. Se dice que en un individuo adulto sano posee entre 3 y 4 gramos de hierro, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 80% hemoglobina, 4% mioglobina, 1% otras hemoproteínas, 15% ferritina y hemosiderina. Ahora hablaremos sobre cuál es la estructura química de las hemoproteínas. Estas poseen una porfirina de hierro como grupo prostético, denominada hemo. Existen diversos tipos de hemos presentes en las hemoproteínas, entre los cuales el tipo B, también llamado protoporfirina 9 de hierro, resulta ser el más simple y abundante. El mismo posee grupos metilos en las posiciones 1, 3, 5 y 8, dos grupos propionato en las posiciones 6 y 7 y dos grupos vinilo en las posiciones 2 y 5. Las hemoproteínas se clasifican en mioglobina, hemoglobina, citocromo C, citocromo 450, catalasa, triptófano, pirrolasa. Estas cumplen unas ciertas funciones que son: la mioglobina se encarga del almacenamiento de oxígeno en el músculo, hemoglobina, transporte de oxígeno, citocromo C, participación en la cadena de transporte de electrones, citocromo P450, hidroxilación de xenobióticos, catalasa, degradación de peróxido de hidrógeno, triptófano pirrolasa, oxidación de triptófano. Importancia biológica de las hemoproteínas. Estas interactúan como proteínas trasladadoras en el transporte activo, estando ancladas a las membranas. Permite tener uniones reversibles de oxígeno, transfieren electrones gracias al ion hemo, el cual sirve como fuente o sumidero de electrones. Por tanto, el grupo hemo se forma en casi todos los sistemas vivos. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es un compuesto de hierro y proteína que forma parte del hematíe y sirve para transportar oxígeno a las células de los tejidos desde los pulmones y dióxido de carbono en dirección contraria. Cada hematíe contiene entre 200 y 300 moléculas de hemoglobinas. La hemoglobina se encuentra normalmente presente en la sangre a una concentración de 12 a 16 gramos de decilitro en la mujer, en el hombre entre 13 y 18 gramos de decilitro. Esta está formada por 4 cadenas polipeptídicas llamadas globinas. Cada una de estas se une a un grupo hemo y cada grupo hemo puede transportar una molécula de oxígeno unido a un átomo de hierro. Estructura química. La hemoglobina es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Las 4 cadenas polipeptídicas de la hemoglobina contienen cada una un grupo prostético, el hemo, un tetrapirrol cíclico, que les proporciona el color rojo a las hematíes. Un grupo prostético es una porción no polipeptídica que forma parte de la proteína en su estado funcional. Estructura química de la hemoglobina. Es una proteína con estructura cuaternaria, es decir, está constituida por 4 cadenas polipeptídicas. Las 4 cadenas polipeptídicas de la hemoglobina contienen cada una un grupo prostético, el hemo, un tetrapirrol cíclico, que les proporciona el color rojo a las hematíes. Un grupo prostético es una porción no polipeptídica que forma parte de la proteína en su estado funcional. Los tipos de hemoglobina. Hemoglobina A, también hemoglobina del adulto o hemoglobina normal. Representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina degradada en el adulto, formada por 2 globinas, alfa
y 2 globinas beta. Hemoglobina 2 representa menos del 2,5 de la hemoglobina después del nacimiento, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta, que aumenta de forma importante en la beta talasemia al no poder sintetizar globinas beta. Hemoglobina S, hemoglobina alterada genéticamente presente en la anemia de las células falciformes. Afecta predominantemente a la población afroamericana y amerindia. La hemoglobina F, hemoglobina característica del feto. Y oxihemoglobina. Sitios de unión del oxígeno y dióxido de carbono. La molécula de oxígeno se combina de forma laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial del oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión de oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono, que es el efecto Haldane. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une dióxido de carbono a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que este se libere, como el efecto Bohr. La primera molécula de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina se une débilmente. Sin embargo, esta unión conduce a unos cambios conformacionales que modifiquen las uniones adyacentes, haciendo más fácil la unión de las moléculas de oxígeno adicionales. El oxígeno se transporta fácilmente unido a la hemoglobina con un 97%. El resto lo hace disuelto en el agua del plasma y de las células. Cada gramo de hemoglobina puede liberar como máximo 1,4 mililitros de oxígeno. Por tanto, la hemoglobina de 100 mililitros de sangre se puede combinar con 20 mililitros de oxígeno cuando la hemoglobina está saturada al 100%. Lugar de unión a los eritrocitos y su función en el transporte. Los eritrocitos se originan en la médula ósea a partir de una célula precursora llamada unidad formadora de colonias eritrocíticas. Los eritrocitos entran en el torrente sanguíneo como células diferenciadas y tienen una vida media de 120 a 140 días en humanos. Mueren alrededor de unos 5 millones de eritrocitos por segundo. Los eritrocitos mueren una vez agotados sus sistemas enzimáticos y son eliminados por macrófagos, principalmente por las células Kupffer del hígado y por los macrófagos del vaso. Estos órganos son capaces de reciclar diversos productos de desecho generados durante la degradación de la hemoglobina. La detección de eritrocitos viejos para su fagocitosis parece depender de varios factores, como la eliminación de ácido ciálico de su glicocáliz y la exposición de otros azúcares que hacen de marcadores, así como la exposición de otras moléculas reconocidas por inmunoglobulinas que las marcan para los macrófagos, para que se realice su función principal, que es el transporte e intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, tanto en pulmones como en el resto de los órganos del cuerpo. La hemoglobina se combina con el oxígeno en los pulmones para formar la oxihemoglobina. Cuando los eritrocitos pasan por los tejidos, liberan el oxígeno para gradientes de concentración. La oxihemoglobina puede transportar en una sola millones de moléculas de oxígeno. Cada grupo hemo se une a una molécula de oxígeno y hay 4 grupos hemos por molécula y 180 millones de moléculas de hemoglobina por célula. Si la hemoglobina no contiene oxígeno, se denomina deoxihemoglobina y tienen color rojo más oscuro que la oxihemoglobina.
que es más brillante. Ahora hablaremos sobre el efecto Bohr. El efecto Bohr es una propiedad de la hemoglobina y se pone de manifiesto en nuestro organismo cuando nos trasladamos a un lugar con menor presión atmosférica o bien cuando realizamos ejercicios de alta intensidad. ¿Por qué se produce este efecto? El oxígeno se une a la hemoglobina de tal forma que pueda distribuirlo a distintas partes del cuerpo y permite realizar múltiples funciones. Estas constituyen nuestro día a día. Este efecto surge en ciertas condiciones en las cuales la hemoglobina pierde esa afinidad por el oxígeno debido al aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y disminución del pH sanguíneo. Por lo tanto, Bohr ocurre gracias a que la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y facilita el transporte de oxígeno con más eficiencia en las nuevas condiciones de hipoxia. La diferencia de pH entre la sangre arterial y venosa facilita la liberación de oxígeno a los tejidos. ¿Cuándo se manifiesta el efecto Bohr? Permite acoplar la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos con la actividad metabólica, aprovechando al máximo su capacidad transportadora y adaptándolo a las diferentes circunstancias. ¿Qué es la mioglobina? La mioglobina es una hemoproteína muscular. Podemos decir que estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina. Es una proteína relativamente pequeña constituida por una cadena polipeptídica de 153 residuos aminoácidos que contiene un grupo hemo con un átomo de hierro y cuya función es de almacenar y transportar oxígeno. También puedo decir que se denomina mihemoglobina o hemoglobina muscular. Las mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, donde se requieren grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda energética de las contracciones. Estructura química de la mioglobina. Estructuralmente, la mioglobina es una proteína conjugada o heteroproteína relativamente pequeña, que posee un peso molecular aproximadamente de 17.800 DA y está formada por una parte proteica o aproproteína, que quiere decir globina, la cual se encuentra unida a un grupo prostético, hemoparte de la proteica, que está constituida por una sola cadena polipeptídica, con su estructura secundaria en la hélice, integrada por 153 residuos de aminoácidos que se disponen en 8 segmentos. Esto hace que relativamente rectos de distintos tamaños, que a su vez están separadas por codos, que se encuentren formados por aminoácidos incompatibles con dicha estructura, como prolina, serina e isoleucina. Sitios de unión del oxígeno en la mioglobina. La unión del oxígeno al grupo hemo de la mioglobina provoca un cambio en las propiedades espectrofotométricas de las proteínas. Es por tanto que podemos determinar qué fracción de la misma está oxigenada mediante espectrofotometría. A un pH neutro, la oxigenación de la mioglobina sigue una curva hiperbólica, como la que aparece en la figura, donde la fracción de saturación depende de la presión parcial del oxígeno. Importancia biológica de la mioglobina. La mioglobina es una proteína pequeña capaz de transportar oxígeno, que se encuentra en el músculo cardíaco y en otros músculos. La mioglobina atrapa el oxígeno en el interior de las células musculares para que éstas produzcan la energía suficiente para la contracción muscular. Bueno, esto ha sido todo por hoy.